usan gafas como yo y tapabocas, ¿cómo han logrado mantener la falta de aire? No, sí, que no se empañen. Toca gafas sobre tapabocas. Exacto. Ajá. Así. Un poquito más fancial. Antes, Uf, pero sí, tenaz. antes uno llegaba a un banco y se ponía un tapabocas y lo metían preso. Sí. Y ahora si se lo llega a poner, lo meten preso. Si no se Si lo se lo lee. llega a quitar, exacto. Creo que ya estamos en vivo con nuestra transmisión en internet. Buenas tardes, mi nombre es Tony Celia, director de Arte y Cultura en la Universidad del Norte, y en nombre de Cayena, la Dirección de Arte y Cultura, también de la Decanatura de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, quienes han sido nuestros cómplices. Queremos dar la bienvenida a todos los que están en el auditorio, que han tomado un poco de su tiempo para estos debates y estas conversaciones tan importantes, la gente que está conectada desde sus casas, oficinas, desde el baño, donde sea que estén con sus dispositivos. También bienvenidos a esta charla tan importante. No me quiero extender mucho, simplemente, de nuevo, reiterarles el agradecimiento que tenemos por haber escogido sintonizarnos por internet o estar acá. No lo tomamos a la ligera, esto es una gran responsabilidad que nos hayan escogido. Realmente ustedes tienen opciones y sabemos que estén acá significa mucho, así que esperamos que contribuyamos algo a la conversación y a la construcción de identidad y no meramente ruido. Para darle paso a la conversación de esta tarde, que es la estigmatización de la protesta, tenemos a Juan David Correa, director de ficción del Grupo Planeta, Cristian Valencia, periodista y escritor, y Viridiana Molinares, docente de la División de Derecho de la Universidad del Norte, y además tiene un programa en la radio Uninorte FM Estéreo. Sintonicen, una gran emisora. Sin más, les doy la bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias, Tony, por organizar este panel, que yo creo que va a ser muy importante para las personas que nos acompañan. Aquí, en este auditorio tan especial, Marvel Moreno, a nuestro decano, Alberto Madero, por unirse a estas iniciativas que hacen falta, pero que de la Universidad del Norte continuamente estamos promoviendo. Y bueno, yo tengo el reto de conversar con estos dos invitados que tienen muchísimo nivel. Juan David, que me tiene un poco atemorizada por su mundo astrológico, y Cristian Valencia, que también es un reto conversar con ustedes. Y conversaremos sobre un tema que yo creo viene moviendo a los colombianos desde hace más de 2 años, pero también viene generando bulla en el contexto internacional. Vamos a conversar sobre la estigmatización de la protesta social. Y creo que Cristian va a hablar de cuerpos, de ciudad, de arte, de símbolos. Cristian va a hablar de movimientos sociales y Juan David va a hablar de ciudad, de cuerpos, de símbolos. Y antes de que conversen con todas las personas que nos están escuchando, yo quiero hacer, como profesora de Derecho Constitucional, que es el rol que estoy cumpliendo acá, hacer 4 comentarios muy breves sobre la protesta social para darle paso a nuestros invitados en esta conversación. Esos 4 puntos se refieren a qué es la protesta social, cómo está regulada la protesta social en Colombia, 2 puntos de quiebre con relación a la protesta social y preocupaciones con relación al ejercicio de la protesta social. ¿Qué es la protesta social? La protesta social es un derecho de carácter individual, pero lo más bonito es que esa decisión particularísima, libre e individual, genera un cuerpo colectivo lleno de emociones que sale a la calle a demandar, a exigir el ejercicio de sus derechos. Y como protesta social, obviamente es disruptiva,
genera bulla, nos altera dentro de la cotidianidad. Por eso, pretender en cualquier contexto que la protesta social tenga unos límites es atentar directamente en contra de la naturaleza de la protesta social, porque eso es lo que busca el cacerolazo, la bulla, el que yo no me pueda mover de un lugar a otro en la ciudad para llamar la atención. Ese cuerpo colectivo se genera y se gesta desde esa decisión particularísima. Pero junto a eso, yo creo importante analizar la protesta social desde la construcción de la democracia. Nosotros como colombianos estamos familiarizados con la democracia representativa. Obviamente empezamos a familiarizarnos desde hace 30 años con mecanismos de participación democrática, pero siempre estamos hablando o conversando con quienes nos gobiernan a través de, con unos representantes. Creo yo que la protesta social puede generar una forma de democracia de arriba hacia abajo, en el que la población directamente, ese grupo de indígenas, ese grupo de afros, todos estos movimientos de los cuales Cristian nos va a hablar, quieren conversar directamente con quienes nos gobiernan, poner la cara, oler nuestro sudor, sentir toda la pasión que se genera cuando estamos frente a algo injusto o a una promesa incumplida que necesita materializarse. Entonces creo que independientemente de que la protesta sea ese derecho de carácter individual, particularísimo, que genere ese cuerpo colectivo para reclamar, también es una forma de democracia que tenemos que prestarle atención, sobre todo en un país con las misturas y las problemáticas generales y locales que nosotros tenemos. Ahora, la protesta social en nuestro país. La Constitución del 91 marcó un antes y un después con relación a la protesta. Antes de la Constitución del 91, lo que nosotros teníamos era un escenario de una Constitución, sí, pero un Estado que recurría continuamente a la figura de estado de sitio para limitar los derechos de libertad. Básicamente, antes del 91, la protesta social no tenía la protección constitucional que se consagró en la Constitución del 91, específicamente en el artículo 57. Entonces, ahí se marca un antes. Después del 91, hace 30 años, en estos 30 años de conmemoración de la Constitución del 91, y simultáneamente, parece paradójico, estamos conmemorando los 200 años de la primera Constitución Republicana de Colombia, la de 1821, marca 30 años, una historia completamente diferente en nuestra vida republicana. La protesta social es un derecho de carácter individual y además la Constitución misma establece un mandato de que no necesita desarrollo legislativo para su ejercicio, requiere solamente un requisito para que se cumpla, que es la protesta que sea pacífica, y obliga a todo el aparato institucional del Estado a volcarse frente a la ciudadanía que protesta, es decir, a proteger, a dejar el hacer frente al ejercicio de la protesta social. Pero quiere eso decir que en Colombia hoy tenemos la consagración constitucional del derecho a la protesta social, pero no tenemos desarrollo legislativo. Eso puede plantear ventajas y desventajas. Yo creo que es una ventaja porque regular la protesta social, como les decía ahorita, si la protesta social es disruptiva, es bulla, es alterar nuestra cotidianidad, marcar algún límite puede generar un riesgo, puede generar mucho mayor riesgo que satisfacción en torno a esa reglamentación. Pero eso no quiere decir que en Colombia no haya reglas con relación al ejercicio de la protesta. Ya las voy a explicar. Entonces, la Constitución del 91 marca un antes y un después, pero yo creo que el acuerdo de paz también marca un antes y un después, ya no desde el punto de vista constitucional, pero sí desde el punto de vista imaginario colectivo de la población con relación a la protesta social. Creo yo, lo podemos conversar, que no es al azar que hace 5 años se firmara el acuerdo de paz y que los jóvenes en Colombia salieran a marchar el 21 de del 2019. Es decir, hay una
estigmatización de la protesta, lo podríamos conversar, porque puede haber una estigmatización desde el Estado, que es el garante, pero a la vez el mayor violador de derechos humanos, y una desestigmatización con relación a quienes protestan. El 21N del 2019, para mí, marcó un cambio porque salieron los jóvenes y ya no se habló de que la guerrilla está alentando esa marcha. Fueron los jóvenes los que salieron a marchar en unas circunstancias de estigmatización desde el gobierno, porque días previos se habían expedido unos decretos por parte del gobierno que limitaban el ejercicio, pretendían limitar el ejercicio de la protesta el 21N, que generó muchísima más pasión en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá. Pero resulta, y tenemos ahí la desafortunada, lamentable y dolorosa muerte de Dylan Cruz, y de otros colombianos que participaron, pero ese 21N marca un camino para el establecimiento judicial de unas reglas para el ejercicio de la protesta con miras a la desestigmatización por parte del Estado. ¿Por qué? Porque derivado de lo que sucedió en el ejercicio de la protesta social en el 2019, un grupo de académicos, profesores, activistas presentaron una acción de tutela que resolvió en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. Y eso a mí me parece súper relevante para hablar de la estigmatización, porque el objetivo de la tutela era probar que históricamente en Colombia se había estigmatizado la protesta a partir de varios puntos. Primero, demostrar el uso abusivo de la fuerza pública y el uso de armas no letales. Ese uso de armas no letales nos genera toda una controversia y un espacio para conversar, porque todas las armas son letales. Está probado, cualquier arma es letal. Entonces, probar el uso abusivo de la fuerza pública, la limitación de la libertad de expresión, y estamos hablando de eso en el 2019 y todo lo que pasó en el primer semestre de este año, ¿no es cierto? Limitación de la libertad de expresión. Las detenciones arbitrarias y obviamente la estigmatización de la protesta. Entonces, no tenemos desarrollo legislativo, que puede ser peligroso, pero la respuesta a esa tutela que se derivó de la protesta del 21 en el 2019 fue una orden judicial, nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, que dijo: absténganse el Ministerio de Defensa, el gobierno, el SMAN, de realizar esas conductas. Detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza pública, limitación a la libertad de expresión y estigmatización de la violencia social. Es decir, importantísimo ese referente de órdenes judiciales hasta el momento incumplidas, pero también podemos hablar de los efectos simbólicos de las decisiones judiciales, que es básicamente en lo que nos ocupamos mucho de nosotros, los profesores de Derecho Constitucional. Sé que me estoy extendiendo, pero el último punto o el penúltimo punto es 28 de abril. Importante, ¿por qué? Porque también marca un punto de quiebre con relación a el mundo constitucional y la defensa de los derechos humanos. 28 de abril del 2021 generó que pocos días después, como el 5 de mayo, alrededor de 650 organizaciones defensoras de derechos humanos y con alrededor de 3.000 firmas se recogieron para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitara Colombia para que observara la limitación al ejercicio de la protesta social. Y eso generó también toda una controversia, porque para que la comisión o unos representantes de la comisión se desplazaran a Colombia, se necesitaba jurídicamente la anuencia, el bienvenido del Estado a observar todo lo que estaba pasando en nuestro contexto, y en principio el gobierno, ustedes podemos recordar, hubo una resistencia importante con relación a eso. ¿Por qué es relevante? Porque hay órdenes judiciales
Corte Suprema de Justicia a partir del 21N, porque se dio una visita de la Comisión Interamericana en Colombia para recomendar, que es la función de la comisión, presentar recomendaciones a los estados para la protección de los derechos constitucionales. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Estamos en el segundo semestre de un año que estuvo agitadísimo en torno al ejercicio de un derecho individual que genera ese cuerpo colectivo, pero ¿y qué es lo que se está reclamando? Se está reclamando la realización de los derechos sociales, de los derechos de prestación económica, de los derechos a la educación, de los derechos a la vivienda, de los derechos a algo tan básico como la alimentación, que de acuerdo a los últimos reportes del DANE en Colombia han disminuido el número de comidas a los que tienen acceso los colombianos. Entonces plantea la protesta social una articulación de derechos enormes, desde lo individual hasta el cuerpo colectivo, el ejercicio de la democracia con el olor, con el sudor, con la pasión, la realización de los derechos de carácter social en un contexto en el que tenemos un principio constitucional que lo garantiza, unas reglas para desestigmatizar por parte de las instituciones del Estado el ejercicio de este derecho de libertad y una observación, una lupa gigante de la comunidad internacional por las recomendaciones que nos ha hecho el Estado en materia de protesta social. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Las preocupaciones son, hay estigmatización por parte de las instituciones, pero también hay una deslegitimación de la protesta social por una parte importante de la sociedad colombiana que ve la protesta como vandalismo. El vandalismo se filtró dentro de la protesta y eso ha sido lamentable y tenemos que estudiar las causas estructurales del vandalismo, no responder al vandalismo con la histórica respuesta institucional de represión o populismo punitivo con aumento de penas. Pero, ¿qué pasa con el resto de la población? Debemos entender la dimensión de la protesta. Yo protesto, es decir, yo hablo, grito, hago bulla para que me escuchen, y si yo hago eso es porque algo está fallando. Entonces, vámonos a lo que está fallando. Y también creo que otro de los problemas o las preocupaciones que nos genera esto es la evidencia del país regional y local que es Colombia. En el marco de las protestas nosotros veíamos intervenciones de los líderes indígenas, de los jóvenes, con todo el tema del arte que nos va a contar Juan David, con todos los movimientos sociales que se articularon, de los que nos va a hablar Cristian, pero con problemas locales y problemas regionales, que no pueden tener, que creo yo no tienen una respuesta del gobierno central, sino que pueden articularse a través de esas otras formas de democracia deliberativa que se pueden generar en nuestro Estado. Entonces creo que básicamente esta es como una contextualización muy subjetiva de lo que yo pienso es la protesta, de lo que ha pasado en el país antes, después de la Constitución, de las experiencias del 21N, del 28 de abril y de cara hacia lo que tenemos. Ahora nuestros amigos Juan David y Cristian se van a meter directamente en el problema de estigmatización de la protesta. Adelante, mi querido Cristian. Antes de que Cristian diga, de verdad, qué maravilloso contexto, sí. y es un placer escucharte, en serio, porque creo que poner las discusiones con esa seriedad que lo estás haciendo se agradece mucho, así que de verdad, qué contexto tan bien jalado. Sí, definitivamente, pues, para que nos centremos exactamente en lo que vamos a hablar y no nos dispersemos, pero tocaste puntos muy importantes como la Corte Suprema legislando en la protección de los derechos fundamentales de la gente que protesta. Y ahora hablábamos justamente con Alberto Madero que tenemos un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes que se dictan. Entonces, aquí tenemos una Constitución divina, hacemos leyes preciosas, pero tenemos un Estado incapaz de ejecutar eso. Entonces hay una decisión entre lo que se dice y lo que pasa realmente en las calles. Entonces, claro, ustedes pueden decir que no, la protesta social está protegida, pero a la hora de esa protección el Estado manda unas órdenes bastante contradictorias. Entonces,
llegan unos policías que también hay que reconocer, son una tropa de muchachos de entre 18 y 25 años disfrazados con todas esas corazas que tienen que ejecutar órdenes que el Estado manda a disolver protestas sociales. Entonces hay muchas cosas que decir aquí, digamos, protestas sociales ha habido a lo largo de este país porque siempre ha habido un inconformismo social en Colombia, eso no hay ninguna duda. El inconformismo social viene porque no tenemos las necesidades básicas satisfechas en la educación, en los servicios públicos, en la salud, en el derecho al trabajo, porque se violan constantemente esos derechos fundamentales. En 1920, no me acuerdo, 29, fue lo de la masacre de las bananeras aquí. Es una protesta social que se hablaron de miles de muertos. Hace poco leí una entrevista con García Márquez que dijo, hombre, no eran, en 100 años de soledad digo que eran 3.000 muertos cargados en los trenes y no sé qué, pero pues ya cuando fuimos a investigar eran un orden como de 13 o 15 muertos, pero fueron asesinatos de parte del ejército que diezmaron una población de trabajadores de las bananeras por órdenes para proteger el establecimiento de la Banana Fruit Company. Entonces era una contravención, digamos, al orden nacional. No estaban protegiendo los derechos fundamentales de la gente que vive en este país y trabaja en este país, sino los intereses de una multinacional. Y eso es como se ha repetido de distintas maneras a lo largo de la historia y lo hemos visto en muchas partes. Yo ya hablaba ahora de los indígenas en el Cauca, porque me tocó ver en Corinto y en Miranda, Cauca, cómo una mañana amaneció grafiteada la ciudad de Miranda y de Corinto amanecieron grafiteadas que los indios eran, pues, eran muy violentos los grafitis contra los indígenas, la población indígena, y en las cosas que se decía en el pueblo era que los indios tenían la mayor parte del territorio, que se los habían dado en concesiones, en resguardos y no sé qué. Pero hablando ya con los indígenas, resulta que a ellos les habían dado, primero que todo, pues hombre, todos sabemos que esa es la tierra de ellos y que después por cédulas reales se quedaron todo el Gran Cauca, esas familias virreinales se quedaron con gran parte de la extensión y se volvieron territorios cañeros y a los indios los relegaron a las montañas donde están ahora, en unas partes donde no son las tierras productivas pues necesariamente. Entonces había ahí lo que produce aquí es como una decisión entre las cosas fundamentales de comunidades indígenas, trabajadores de base, con una clase, con unas personas que digamos que tienen un poder económico y un poder que está asociado con multinacionales y se genera ahí una contradicción y yo creería que está muy alimentada por los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años que han estado los medios de comunicación, pues son grupos enormes económicos que representan intereses económicos que todos sabemos. Entonces aquí hay como una rabia generalizada, hay una partición de la sociedad colombiana que nos impide, digamos, ponernos en paz unos con otros. Es una cosa muy difícil y yo creería que va a ser necesario en algún momento enfrentar esa polaridad de frente y verdaderamente y sentar en la mesa a todos esos actores del conflicto verdaderos, no solo a los que están alzados en armas. Entonces, pues, yo pienso que, nada, pues hay que hacer algo, o sea, estos soldados ejercen unas órdenes incluso pueden ir en contra de sus propios vecinos porque la mayoría de los policías viven en los lugares, en los barrios que reprimen. Los policías ganan unos sueldos suficientes para vivir en las veredas donde tienen que ir a reprimir a las barricadas. Entonces muchas veces ellos se ven obligados a arremeter contra su misma gente. Entonces hay que pensar pues en el Estado que se quiere realmente y dejar la esquizofrenia entre lo que se legisla, porque a los ojos de la ley nosotros tenemos un país supremamente democrático, con las leyes más divinas del mundo y todo, pero a los ojos de la ejecución de esas leyes aquí se transgreden absolutamente todo el tiempo por parte de personas que les conviene este río revuelto y que no quieren que haya un poquitico más de equidad. Y para terminar, para cuando hay el censo agropecuario de hace muy poco, de hace 3 o 4 años, arrojó los resultados de que el 85% de la tierra de este país está en manos de los terratenientes, de 5% de terratenientes, y el 15% restante del terreno está en manos del 95% de las personas que trabajan y producen papa y todo ese tipo de cosas.
Yo creo que va a ser insostenible pues en el tiempo, y que si eso quiere permanecer, pues vamos a estar sometidos aquí todo el tiempo a protestas y protestas y protestas y protestas, y va a ser per secula seculorum. Desde que yo me conozco las conozco. Y bueno, aquí ya. Gracias, Cristian, gracias, Viridiana, y gracias, por supuesto, perdón, a Alonso Sánchez, a la Universidad del Norte, a la Comisión de la Verdad, no solo por invitarnos hoy, sino por propiciar la colección Futuro en Tránsito, y desde esa serie de libritos propiciar conversaciones que sobre todo creo que lanzan preguntas. Yo no me siento ni mucho menos una autoridad en nada, en ningún tema, pero lo que me parece más interesante de todo esto que estamos viviendo es que quizás nos invita a pensar un ejercicio que creo que en Colombia es necesario, que creo que es urgente, que creo que es importante. Para responder, digamos, de entrada a la pregunta de esta mesa, y es si la protesta social ha sido estigmatizada en Colombia, la respuesta es sí. Pero no por un prurito subjetivo mío, sino porque históricamente ha sido así. Es decir, este país se inaugura republicanamente con una rebelión popular que es reprimida por la contraataque de los españoles, si se quiere, que pretenden que no se liberen las provincias del reino. Y ese contraataque de alguna manera es una de las primeras revueltas populares de nuestra vida republicana. De ahí en adelante, históricamente, lo que hemos vivido, como lo dice bien Cristian, son decenas o centenas, no solo de revueltas populares, sino de guerras civiles, como lo documenta García Márquez, o como lo simboliza García Márquez en 100 años de soledad. Entonces yo creo que estamos en un momento, en un nudo, digamos, de la historia que empieza a desatar una cantidad de procesos históricos. Yo creo que esto no se entiende si no consideramos cuál ha sido nuestra historia y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que eso es altamente importante. ¿Y por qué digo esto de esta manera? Porque lo que yo quería contar o hablar o pensar en voz alta es el tema de los jóvenes. Pero los jóvenes no son una expresión abstracta, solitaria, que apareció porque sí, son el resultado de una cantidad de legados, ¿verdad?, que tienen hoy en sus manos y que se pueden expresar de maneras distintas a las que tradicionalmente fueron reprimidas en Colombia. Recordemos la generación de jóvenes de los años 20, de hace 100 años, Tomás Uribe Márquez, María Cano, una gente que se organizó, digamos, jóvenes que se organizaron para protestar, ¿cierto?, contra las empresas, en ese caso contra la Troco, que era la empresa del petróleo, digamos, o la United Fruit Company aquí en el norte de Colombia. Todos esos movimientos sociales fueron movimientos sociales populares de jóvenes, mucho más minoritarios que hoy, claro, mucho más minoritarios que hoy, y mucho más encerrados en un país parroquial, conservador, regional, con cierta, digamos, manejo feudalista de las caudas electorales, que fueron reprimidos una y otra vez y estigmatizados. En este país, aún hoy, en 2021, es casi un pecado decir que uno es de izquierda, porque lo estigmatizan de una vez, porque ser de izquierda se volvió ser sinónimo de ser guerrillero, o ser asesino, o contravenir un orden de un país, y ahí entronco con lo que decía Viridiana, que creció en su mayoría hasta hoy con la Constitución de 1886. Hay un país que representa la Constitución de 1886, y hay otro país que probablemente somos nosotros o la gente más joven, que creció con una nueva Constitución llena de derechos. Eso lo puede explicar seguramente de manera mucho más brillante Viridiana que yo, pero como lo dice Cristian, también tenemos una Constitución con decenas y decenas de derechos que protegen a la gente. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que esos jóvenes leyeron o están leyendo esa Constitución, se están armando de esa Constitución, están aprendiendo que si uno no tiene las herramientas, digamos, legales y el conocimiento para dar esas batallas, no basta con la expresión, ¿cierto?, emocional de la rabia
o del descontento que todos cargamos encima. Entonces, dicho esto, yo sí creo que lo que más me ha interesado a mí mirar en el tema de la protesta social es cómo lo que parecía ser otro movimiento social más, digamos, repitiendo unas formas, que no condeno, por supuesto, las formas de los años 70, de la generación de los jóvenes de los años 70, son profundamente importantes para hoy, son resultado del mayo del 68, se les condenó en los años 90 diciendo que esa generación había fracasado, y resulta que no ha fracasado, es gracias a esa generación que hoy podemos hablar de estos temas, es gracias a esa generación también que se liberó de alguna manera esa idea tan conservadora de este país, en muchos aspectos. Aquí la protesta social también ha expresado la diversidad sexual, la necesidad de poder ser, el racismo intrínseco que hay en Colombia, el clasismo ni se diga. Entonces, ahí hay unas expresiones que provienen de ese lugar y yo creo que han terminado expresándose de una manera muy poderosa, que yo celebro, que yo acompaño y que yo aplaudo además, y que siento que ha sido estigmatizada, porque quien ha puesto el cuerpo al final de estas protestas, el cuerpo real, han sido los jóvenes. Es decir, aquí hay más de 100 y pico de asesinatos de jóvenes documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a hacer esa visita. Aquí hubo una suerte de nueva masacre contra los jóvenes colombianos que de todas maneras se han resistido a que ese sea el único resultado y el único resumen que podamos hacer de la protesta. Y lo digo ¿por qué? Porque lo que nos queda de esas protestas es un legado simbólico y cultural inigualable. ¿Y por qué digo esto? Piensen nomás en la gráfica popular que produjo las protestas, la gráfica, los afiches, las paredes de las ciudades, las expresiones de los carteles, en fin, los memes, el humor, una cantidad de productos simbólicos gráficos que están ahí. La música, apareció una música popular, distinta, que se expresó, incluso cierta música que parecía mainstream y que uno decía, no, bueno, esta gente no va a manifestarse, terminó viniendo del lado de los jóvenes y de la protesta social. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien como Adriana Lucía o como César López, que se había vuelto de alguna manera una broma fácil de ciertos círculos culturales, de otra vez la escopetarra, pero es un tipo que lleva 25 o 30 años insistiendo en un símbolo que yo creo que es lo suficientemente poderoso. Y de ahí para adelante lo simbólico ocupó el espacio social de la protesta, y yo creo que eso ha sido muy poderoso a través del hip hop, a través de un concierto sinfónico como el que hubo en Medellín en el 28 de abril con Susana Boreal, o el que hubo el 28 de noviembre en Bogotá en la plazoleta de los hippies, cuando la orquesta sinfónica salió a la calle. Se han producido además unas reflexiones que yo creo que son muy importantes, que ante la ausencia de los medios de comunicación, como lo señalaba Cristian, han encontrado espacios en lo virtual. Entonces, así nos quejemos de lo virtual, que es de alguna manera una trampa en la que tenemos que pensar, pero también ha servido de espacio de discusión, de ágora, de intercambio de ideas. Los intelectuales han aparecido ahí, los que no han querido aparecer es porque de alguna manera sienten que no están preparados para interpelarse y para mirarse ante el espejo de esos jóvenes, porque las redes sí le devuelven a uno, no como los medios, uno de los medios está protegido. Entonces yo creo que hay suficientes elementos para creer que estamos ante un momento, aunque parezca muy crítico, porque tenemos un gobierno que de manera ominosa atacó los acuerdos de La Habana, los bombardeó y los sigue bombardeando hoy. Tenemos, digo yo, una esperanza en esos jóvenes, en ustedes, muchos de ustedes que están aquí, más que por tomar una u otra posición política, porque acompaño también la reflexión de Cristian de que hay jóvenes muy diversos, no solo hay unos jóvenes que son los jóvenes que están en las marchas, sino otros que son los policías, que son los que también vimos actos de humanidad, de empatía, aunque la palabra se volvió un poco carente de sentido en este momento, de esas jóvenes policías
con sus símiles en las protestas. Entonces yo creo que ha aparecido un mundo en medio de este nudo, que es un mundo que es el resultado de un montón de cosas que han pasado en Colombia, y eso yo sí lo celebro. La gente, los libros que se venden hoy, yo que soy editor, la gente joven está comprando libros sobre filosofía, sobre historia, quiere saber cómo es que se formó este país, quiere entender cómo se formó este país. Eso no pasaba en mi generación. Yo tengo 45 años y lo que signó mi generación fue la idea de que este lugar era insoportable y aquí no se podía hacer nada y uno se tenía que ir. Lo que querían los jóvenes de mi época era irse de este lugar, porque yo crecí en una década como los 80, en donde todos los días había una masacre paramilitar al final de los 80 y cada día o cada 2 días explotaba una bomba en un lugar distinto de este país. Esos jóvenes fuimos apáticos, fuimos apolíticos, de alguna manera dijimos esto no es con nosotros, ese es problema del Estado, de los políticos, nosotros nos tenemos que ver. El apersonamiento de los jóvenes hoy en todos los niveles de la sociedad realmente es muy estimulante y es muy emocionante, y eso era un poco lo que yo quería pues comenzar diciendo, porque sí creo que hay que celebrar eso. Después de eso vienen otros problemas que me imagino que son los que vamos a hablar ahora, porque evidentemente no todo se queda en una fiesta, hay cosas de fondo. Tú querías, Cristian, tocar el tema de la MANE, es muy importante el tema de la MANE en esta discusión. Lo toca Sandra Borda en un libro que edité yo, que se lo recomiendo mucho, que se llama Parar para Avanzar, en donde explica cómo es la composición de esas mesas de jóvenes que ignoramos los más grandes, cómo es que se organizan esos jóvenes y qué es lo que están pensando. Pero en fin, yo quería esbozar una cantidad de elementos de un país nuevo y un país viejo, no en la lógica de esa polarización o esa cosa fácil de blanco y negro, sino que de verdad creo que hay una expresión de algo nuevo en medio de un momento muy complicado, de una, y con eso termino, de una radicalización de la estigmatización ante la diferencia y un endurecimiento de la represión ante la gente. Creo que eso también nos ha ocurrido. Eso es un poco lo que yo podría decir de manera amplia como para arrancar la conversación. Bueno, yo creo que hay un increíble punto de encuentro en las dos intervenciones de Cristian y de Juan David, que tiene que ver cómo históricamente en Colombia siempre se ha generado protesta y se ha estigmatizado. Juan David, tú nos haces un recorrido por siglo XIX, 9 guerras civiles y aludes, creo que yo de una manera muy acertada y metafórica, 100 años de soledad, me hizo acordar la idea del coronel Aureliano Buendía, que las pierde todas o casi todas, creo que gana solamente una de las 32 guerras civiles en las que estuvo, y vuelve al mismo punto del que partió, a hacer pescaditos de oro. Eso me parece que podría ser una metáfora súper negativa en el contexto colombiano, porque si el siglo XIX se caracterizó por las guerras civiles, si Cristian nos hace alusión a la matanza de la Panadera en 1928, que yo recuerdo que cuando se expidió el decreto para que la fuerza pública lograr articular ese estado de alteración del orden público, en el decreto se le llamó a los protestantes bandoleros, es decir, desde el mismo Estado había esa estigmatización. Si hemos pasado por esas guerras civiles, si hemos pasado en el siglo XX por la matanza de la Bananera, sí, como nos lo dijiste, Juan David, movimientos sociales ha habido en toda la historia. Hoy estamos frente a un contexto diferente, con unos jóvenes diferentes, pero siguen las peticiones sobre la justicia económica. Entonces ahora la estigmatización viene no por de qué partido soy, guerras civiles, ni si soy de izquierda, sino la estigmatización, podríamos decir, de la protesta social desde la institucionalidad proviene, Cristian, tú dijiste algo importante, de la insatisfacción y de la incapacidad del Estado para cumplir con los objetivos estatales. Yo pienso en mis estudiantes y digo, ¿qué les digo frente a eso?
Si históricamente teníamos otro contexto y ahora estamos frente a una nueva generación de jóvenes, pero frente a esas demandas de justicia económica, es el mismo Estado el que calla la bulla en las calles. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, mira, pienso yo en varias cosas antes, aquí siempre se ha protestado, pero nunca como ahora ha sido como tan un movimiento unificado nacional, porque antes la ausencia de medios de comunicación virtuales daba la posibilidad de que los medios masivos de comunicación monopolizaran la información y la dosificaran. Entonces entregaban a nivel nacional ciertas cosas nomás. Entonces, si protestaba la gente de Antioquia, si protestaba la gente del Caribe, si protestaba la gente de Nariño, eran cosas como seculares y más o menos la dejaban acá como, bueno, unas cosas por ahí alejadas. O protestaban en Bogotá. Protestan, todos los días hay una. Protestan los médicos, protestan las enfermeras, protestan los educadores, protestan los alumnos, protestan los trabajadores de los servicios públicos, protestan todos. Pero yo creo que hay un hito fundacional de este movimiento que viene ahora como cogiendo impulso, que es el paro campesino que le tocó a Santos. Porque ahí creo que todos los colombianos, hay algo bien particular y por ejemplo que nos diferenciamos harto con los argentinos, por ejemplo, solamente por tener un punto de comparación, es que nosotros tenemos un tataracampesino muy cerquita. Y cuando se metieron con los campesinos y los campesinos pararon, todos los colombianos nos pusimos la ruana, todos. Y eso fue una cosa muy bonita porque ellos no estaban parando las calles ni nada, sino que era pasaban los camiones y todo el mundo hacía así, todo el mundo con la rueda. Entonces eso nos dio como una idea de que estábamos insatisfechos todos al tiempo. Y eso empezó como a coger mucha fuerza después de presentarlo el 28 de noviembre. Y como empezamos a entender que, hombre, es que no son los obreros, son los trabajadores de la salud, son los trabajadores del magisterio, son los trabajadores de todo. Son la insatisfacción general, pues la cantidad de gente que tenemos ahora y las pocas ofertas de trabajo, la vergonzante venta de los medios, ¿cómo se llaman? Los recursos naturales, que aquí los venden de una manera vergonzosa, pues el agua, una cosa así. Entonces nos dimos cuenta de eso y empezamos a juntarnos. Yo creo que había algo muy importante para pasar, eran las tres cordilleras. Las tres cordilleras que fueron un elemento, digamos, de segregación de los movimientos sociales en este país, los transgredió las redes sociales en un momento y los juntó. ¡Guau! Y en un momento dado volvimos como fuertes, nos volvimos poderosos, nos identificamos la gente de Cali con la gente de la costa, empezamos a saber que aquí en la Plaza de la Paz estaba haciendo cosas y allá en la Plaza de Tunja están haciendo y en la Plaza de Nariño en Pasto, empezamos a sentir como que aquí hay una cosa poderosa. Obviamente, las protestas sociales al final terminan en una rabia colectiva porque hay mucha rabia, no hay nada que hacer. Entonces, sí, digamos, y yo creo que cuando hicieron el primer concierto de conciertos en Bogotá, que destrozaron absolutamente el Campín y sus alrededores, era un experimento para ver si nosotros podíamos ser civilizados frente a un concierto de rock and roll. Y eso fue, y la propuesta de los más conservadores fue: no volvamos a hacer esto porque estos manes son unos bárbaros. Y la propuesta de la protesta más pedagógica fue: hay que hacer más para que la gente se habitúe a esto y para que empiecen a tener como un comportamiento más civilizado frente a esto. Pero es que nosotros somos muy nuevos en el movimiento como colectivo poderoso. Entonces, obviamente se van a presentar todos esos desmadres contra el establecimiento. A Cali lo destruyeron, debo decirlo. Ustedes en Cali vean, hay enormes, la Quinta, por ejemplo, no tiene un solo semáforo. Es decir, no existen los semáforos. Hay estaciones del mío ese, de Cali, que no existen, se desaparecieron, es como si no hubieran existido nunca. Y eso fue, pues bueno, eso fue un coletazo de esa protesta social, por lo además que en uno de los como ancones donde se parapeta la gente que quiere ir en contra de y legislar en contra de la protesta social. Pero pues no, o sea, hay que proteger, hay que enseñarle a la fuerza pública definitivamente a proteger como los derechos fundamentales de la gente que protesta. Yo he visto a veces en Bogotá y en otras ciudades que la protesta social va protegida con policías a los lados. Y yo no sé hasta dónde uno se sienta seguro caminando con 20 policías al lado vestidos de Robocop, ¿no? Pero
fíjese, cuando estalló la crisis económica en España, que en España es un país bien civilizado, bien chévere, bien todo muy bien, con 35, 40 años de desarrollo progresivo después de Franco, y estos estaban protestando contra pues, la falta de empleo y toda la crisis que había, y de pronto se le va la policía encima a la gente. Hay una foto que es completamente sorpresiva para ellos, que es un par de personas corriendo en la foto, y la última es una viejita corriendo también, pero obviamente no corre tan rápido, y un policía con el bolillo cascándole a la viejita. Y decía, los españoles cayeron en cuenta en ese momento de que eran sujetos de represión también, porque se metieron con el establecimiento, ¿no? Entonces no es una cosa exclusivamente de colombianos. Yo a veces digo, y creo yo, que somos uno de los experimentos más exitosos en el mundo también, porque si usted le castiga los derechos fundamentales a un alemán, al pueblo alemán, a cualquier pueblo de Alemania, de la manera que se la castigan a los colombianos, ya habrían incendiado todo. Todo estaría incendiado. Nosotros somos tal vez uno de los países más civilizados del mundo porque no lo hemos hecho. Entonces dirán que somos unos borregos y tal. No, somos gente sabemos a los límites que podemos llegar, y hemos como de alguna manera protegido la vida, la familia y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que tiene que haber un poderoso como plan pedagógico, sobre todo con la fuerza pública, que es a las primeras personas que hay que educar, y hay que como acercar a la fuerza pública, a la que ejerce los derechos de protección de todos nosotros, a la ciudadanía, y ponerla del lado de la ciudadanía y no del gobierno. Eso es una cosa bien diferente, o sea, porque si no van a quedar como el ejército privado que protege los intereses de la corrupción, y eso es lo que habría que hombre, eso no puede usted seguir así. Entonces, en un momento dado, y termino con esto, la mesa amplia de negociación de los estudiantes empezó esto con un movimiento al frente de la Universidad Nacional que se llamó la Besatón. El Besatón fue una cosa muy hermosa, porque mandaron, como siempre, a los policías a acabar con todo, a diseminar todo, y estos muchachos salieron con flores, con claveles, sí, muy hippie, muy mayo del 68, salieron con claveles y se los sembraron en los cascos, y abrazaban a estos tipos con cascos. Frente a esas cosas, ellos no podían ejercer absolutamente ninguna represión porque era del todo cariñosa. Entonces muchas fotos recorrieron el mundo de estudiantes abrazando a los policías, y eso fue una cosa, una comunión, tal vez la primera vez que hubo una cosa así tan bonita aquí. Y me acuerda mucho un cuento de Donald Barthelme que se llama La banda de la policía, que un alcalde nuevo empieza a decir, no, pues para poder disolver las manifestaciones no podemos ir a bolillo, porque eso ha sido completamente infructuoso durante todo este tiempo. Lo que podemos hacer es, vamos a educar a estos manes en una banda sinfónica. Entonces, cuando hay una manifestación, estos tipos mandan al ejército, vestido de ejército, pero con instrumentos musicales a tocarles una música apropiada para poder empezar a bajar los ánimos a... Ese tipo de cosas, aunque parezca y pertenezcan al terreno de la ficción, yo creo que son posibles. Y yo creo que es muy necesario incluir a las Fuerzas Armadas a este lado del mundo, y no seguir en esta contraposición, porque es que nos van a matar y nos vamos a matar. Entonces, que ellos entiendan también que tienen que estar de este lado, porque pertenecemos al mismo pueblo. Ellos son los representantes de todo este conglomerado que somos, pues, el pueblo colombiano, y ellos tienen que estar de este lado, no pueden estar del otro lado. Muy peligroso lo que estoy diciendo, porque se puede prestar para un golpe militar. Puede decir, no, entonces claro, el Estado es corrupción, entonces va no, eso no, es para proteger justamente la democracia, y que hagan valer los derechos fundamentales, y que entiendan que no se pueden ir a hacer cumplir órdenes constitucionales órdenes del gobierno que van en contra de las órdenes constitucionales. Eso es lo que tienen que saber ellos. Órdenes de un político no pueden ir en contra de los derechos fundamentales del pueblo, no pueden ir a saco a romperle las casas a los señores de Soacha. No pueden, están contraviniendo un poco de derechos constitucionales. Entonces ellos tiene que haber una campaña poderosísima de pedagógica, para educar a las fuerzas públicas, y entiendan que están de este lado y no del otro lado, y se acabe un poco, digamos, como la posibilidad de que no solo estigmaticen, sino que reprendan. La estigmatización es una cosa, yo puedo estigmatizarla, no, es que estos manifestantes son guerrilleros, y puedo decir lo que me cante, porque esto es un país libre,
¿cierto? Pero otra cosa es que yo arremeta contra la persona física de esa persona, contra esa manifestación y los desaparezca, o los mate, o les tire piedras, o les tire orines. Eso es ya una acción física, yo puedo decir lo que sea, y no soy un agresor, sino simplemente estoy representando mi punto de vista y está bien. Pero yo no puedo ir en contra de ellos físicamente, y mucho menos coger y que a un ejército nacional o una policía nacional a decir que represente mis intereses y no los de la Constitución Nacional. Eso es lo que está en juego. El ejército y la policía tienen que estar del lado de la Constitución y no de los gobiernos. Eso es todo. Cristian, quisiera hacerte un comentario sobre eso porque me parece supremamente relevante la invitación a hacer pedagogía constitucional. Y, por ejemplo, para quienes nos acompañan y nos están escuchando, la posibilidad de privación de la libertad por parte de la policía dentro de un contexto de protesta social solo es permitida para seguridad de la persona que está participando en la protesta. Es decir, un agente de la fuerza pública te puede detener, sí, pero te puede detener para llevarte a un lugar seguro, para protegerte. Y lo que está pasando es una inversión total del concepto de protección de la agencia de la fuerza pública por una detención arbitraria para aislarte y evitar participar en la protesta. Entonces es como ese país de leyes y país de realidades que alguna vez Julieta Lemaitre habla como del fetichismo jurídico. Nosotros tenemos las leyes, ahí están y seguimos apostando al cumplimiento de la ley, pero tenemos que hacerlo a partir de un contexto invitando, casi haciendo pedagogía frente a quienes tienen el deber de cumplir la ley. Y también me parece que Cristian, yo escuchándote, creo que tú eres de los que apuestas por el desmonte del SMAT. Absolutamente. Y fíjate que después, no sé si eso fue premeditado, es el principio de incertidumbre, pero ese cambio de uniforme de la policía que fue tan cuestionado en nuestro país, ¿a qué obedece? A un cambio real de una deconstrucción y reconstrucción de una fuerza pública más cercana a la persona y al ciudadano, o simplemente una cortina de humo para la policía está cambiando, pero seguimos con las mismas prácticas de detenciones abusivas, de abuso de la fuerza y todo esto. Es decir, una cantidad de cosas para reflexionar. Y sobre todo porque el Estado, como garante de derechos constitucionales, termina siendo también el mayor violador de los derechos constitucionales. Yo siempre le digo a mis estudiantes, los derechos constitucionales, como los define un profesor italiano que se llama Luigi Ferrajoli, son los derechos de los más débiles frente a quienes tienen el poder. Claro que nosotros no nos podemos pasar el lado oscuro de la fuerza. Nosotros siempre la fuerza que nos acompaña. El lado oscuro no, porque tenemos los mecanismos constitucionales que han sido conquistas históricas para precisamente no defender a lo que tenemos derecho desde el lado oscuro de la fuerza. A propósito de Star Wars, que seguro te gusta, Juan David, por la edad que dijiste. Y no sé, también escuchándote, Cristian, y la estigmatización de los extranjeros que hacen protesta. Lo hablábamos un poquito antes de empezar la conversación, que también es un tema supremamente interesante, con esta mujer que es amenazada por estar en la primera línea de la gente que hacía protesta en Cali y finalmente tiene que salir del país, cuando en el contexto internacional están protestando, tú lo has dicho, Cristian. Yo me acuerdo antes del COVID, los viernes por la tierra en Europa para salvar el país, cuando este movimiento de jóvenes ambientalistas. ¿Qué piensan sobre eso? Esa estigmatización de extranjeros en este país que participan en la protesta, y extranjeros jóvenes, muchachos con ideales que se ponen la camiseta de los derechos humanos. Yo diría que hay hay una gran estigmatización, que es la que hemos hablado hasta ahora, pero no hay solo una estigmatización, hay muchas estigmatizaciones. Y creo que eso es lo que está en juego en Colombia en este momento. Es decir, yo sí creo que hay una generación igualada
y hermanada de alguna manera en una idea de que hay que romper con ciertas tradiciones de este país. Es decir, que podamos existir, que se pueda ser diverso, que se pueda amar un hombre, que se pueda habitar el espacio público, como lo decías tú ahora, del Boulevard del Río, que podamos compartir con personas de otros estratos socioeconómicos, que la educación en Colombia realmente sea un tema de urgencia, que se trate de verdad. En Colombia hay un apartheid educativo. En Colombia los ricos se educan con los ricos y los pobres se educan con los pobres. Eso es una sin salida hacia el futuro. Eso no va a permitir que avancemos como sociedad. Lo demuestran en un libro que vamos a publicar ahorita en 20 días, que se llama La Quinta Puerta, Mauricio García Villegas, Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas, entre otros autores, que de hecho desde una ONG de abogados que se llama De Justicia, iniciaron una investigación sobre ese apartheid educativo en Colombia. Desde el año 92 en Colombia no se construye un gran campus público en el país. Los jóvenes no tienen oportunidades, los jóvenes son los que llama Juan Carlos Flores, los que sobran, y ya es más la gente que sobra que la que puede tener acceso a algo. Esto se reventó por ahí. Yo creo que a la sociedad no poder controlar con una sola estigmatización, ¿cierto?, a un grupo de jóvenes o de gente que está protestando, lo que empieza a aparecer es que el Estado no es capaz de responder, no es capaz de dialogar, no es capaz de imaginar. La respuesta del Estado ante estas protestas sociales fue bastante pobre, fue bastante triste. Mejor las respuestas locales, mucho más interesantes, ¿cierto?, desbordadas, por supuesto. Jorge Iván Ospina no podía hacer mucho más en Cali. Aquí, más allá de que a uno le guste o no le guste el alcalde, alguna sensibilidad distinta a veces advertía uno, pero la cabeza del Estado, que es un joven, eso hay que decirlo, un joven de la Constitución del 86, o sea, un joven viejo, conservador, que representa un establecimiento conservador, se comportó como se comporta ese país con los jóvenes, que es ninguneándolos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, y seguramente a mi papá también le decían eso, que aquí cualquier persona diferente era un marihuanero. Entonces, y no se diga el que era homosexual, entonces era proscrito absolutamente. Y si uno llevaba a alguien desde un estrato distinto a la casa, traía un ladrón. Y así, y un negro, como decía una familiar mía, que yo soy de Antioquia, los negros son muy lindos, pero de lejos. Entonces, todas estas cosas culturales, los jóvenes las están desentramando. ¿Qué es lo que uno veía en las protestas sociales? Una interracialidad, un contacto de clases distintos, es decir, la gente marchaba por las ciudades unidos por otras razones distintas. Veía unos grupos LGBTIQ unidos, veía uno pelados que les gusta, por intereses culturales. Y yo sí creo que es por ahí por donde se van a empezar a desenredar los nudos de todo esto. Por ahí, quiero decir, por lo simbólico y lo cultural. Es decir, cuando se empiezan a cambiar las costumbres en una sociedad, empiezan a ocurrir revoluciones reales y se empiezan a conseguir esas demandas para que se apliquen esos derechos. Y una cosa más que creo que es interesante en esta conversación, porque has hecho mucho énfasis y has pensado el tema desde lo jurídico, que creo que es muy interesante, la cantidad de jóvenes en las redes, abogados, muchachos, recién salidos de las universidades, tirando línea jurídica, diciendo cómo se puede proteger uno, apoyándose con derechos, recordando que tal artículo no sé qué. Yo soy absolutamente ignorante porque mis papás son abogados, entonces uno no repite bien las historias, o estudiaron ambos derechos, pero eso también me sorprendía mucho en las redes, la cantidad de muchachos abogados que estaban prestando apoyo jurídico, que iban a entutelar al agresor que eso me parece que pone un acento muy distinto y hace que esa estigmatización que ocurre y ocurrió no sea tan efectiva. Habla de eso y con eso, digamos, cierro lo que digo, que ese joven que es el presidente de la República hoy no fue capaz de hablar con esos otros jóvenes.
en el peor momento de la crisis, que creo que es el símbolo de lo que es Iván Duque para Colombia, es un hombre de 44, 45 años que tuvo que ir escondido en la madrugada a Cali a tratar de dar la cara en el momento del día en donde nada se ve, en la noche, en la oscuridad. Ese es ese joven de ese país que ya no nos representa más. Ese país se acabó. Les guste o no les guste, ese país va de salida. Yo no estoy diciendo que aquí vaya a haber un triunfo histórico, estos son procesos históricos de largo aliento, pero yo sí creo que hay una esperanza, y es con las costumbres, con la pelea por la vida cotidiana, por hablar seriamente de los temas, por informarse, en donde está la esperanza del cambio, y eso es muy importante para este país en este momento. Yo sí celebro que estemos en este momento y me entusiasma mucho porque estamos en encrucijadas muy complejas, no se trata de una disputa electoral, me parece que los jóvenes lo están entendiendo, evidentemente hay señales claras, Petro está llenando las plazas de jóvenes, lo hizo el sábado pasado en Bogotá, o sea, es impresionante, llenó el Parque de Lourdes de muchachos raperos de Bogotá, que qué es lo que están ganando en el fondo, no es solamente la imagen de Petro, que ahí es donde los adultos se equivocan, es la posibilidad de habitar la ciudad, de que la plaza sea de ellos, esta ciudad es nuestra y podemos cantar en la calle. En Bogotá, nuestra época, bueno, tú que eres de la costa, me lo decía Alfonso Múnera, un historiador cartagenero, cuando llegué en los años 70, poner vallenato duro en un apartamento en Bogotá era someterse al escrutinio público, esos corronchos que hacen aquí trayendo sus malas costumbres. Lo que me decía Alfonso Múnera en un programa que hicieron sobre racismo es, en todo caso hay que reconocer nuestros avances porque no solo podemos quedarnos con nuestros pesares. Hoy en Bogotá la gente oye vallenato en la calle, la gente se viste de colores, es por ahí donde se cambian las sociedades. Que nosotros hayamos reconocido en un mundo andino, encerrado, frío, que nos constituía lo Caribe, que éramos parte de lo Caribe, es una ganancia muy, muy, muy grande. En un país que nació de espaldas a la región, porque Bogotá creció de espaldas a lo demás. Entonces, yo creo que no contesté la pregunta porque no sé cuál era, pero sigo pensando con mucha emoción en que mi hijo de 4 años se fue conmigo a las protestas y la manera de entender lo que estaba viendo fue aprendiéndose las canciones de Belandia y La Tigra, que no sé si las han oído, que son fantásticas, y hoy Tomás todavía repite y canta a parar para avanzar, viva el paro nacional, que creo que es importante, porque que los niños jueguen con las palabras y que la vida social llegue a las casas, nos hace mucha falta. En Colombia vivimos de espaldas a eso, a uno le apagaban el televisor, no, apáguenle ahí eso porque están hablando de violencia y ese país no existe y eso es mejor no se acerquen. Hoy los niños se están acercando y yo creo que es por ahí por donde van a empezar los cambios. Sí, Juan David, definitivamente son costumbres culturales y yo sí creo que el país va de salida, definitivamente, va de salida. Y ya la punta del iceberg, todo el iceberg está completamente constituido en un país diferente, pero quiero referir a algo que nombraste, que es como la ausencia de movilidad social en este país. Es increíble, o sea, es que no hay movimiento social. Desde que nos estratificaron quedamos jodidos. Y yo creería que hay que hacer algo para poder desestratificar, digamos, es que el estrato 1, esto no lo entiende nadie en el extranjero, ¿no? No sé, nadie entiende que uno es estrato 1 y el otro es estrato 5, se ríen y no lo pueden creer. Entonces hay que quitar esa vaina definitivamente del mundo de nosotros, porque pues está impidiendo que haya una movilidad social. Me impresiona lo de la educación en la Facultad Nacional de Bogotá, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional se cayó, la Facultad de Arquitectura, el edificio se cayó, físicamente se derrumbó, hace creo que ya van para 10 años que no existe, 10 años que no tienen una sede física de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Cuando uno ve crecer todas las universidades privadas de una manera absurda, o sea, es absurdo. La única universidad que no ha crecido de manera exponencial
como han crecido las demás universidades privadas, han sido la Universidad Nacional de Colombia y las universidades digamos, departamentales, no crecen de la manera como crecen las... Y eso es una cosa absurda también, porque lo único que pudieron hacer aquí fue un programa que se llama Hacer Pilo Paga, en vez de meterle todo ese billete a la universidad pública y como ampliar la cobertura de la universidad pública. Y yo no estoy en contra de las universidades privadas, sino que la universidad pública sea la primera opción de todo el mundo. Y el que quiera otra cosa porque tiene demasiada plata y porque tiene unos intereses particulares, pues bueno, váyase para la privada. Pero que sea la universidad pública la que crezca, pues, a la par de todos estos movimientos culturales de Colombia que están y que son un hecho, como dice Juan David. Tiene que haber una actitud, una voluntad política de los gobernantes. Yo veo signos de esperanza en lo que estás diciendo, es en cosas muy chiquitas. Hoy entré al Hotel Holiday Inn y la muchacha que atendía en la recepción era una muchacha popular de 10 y 20 años probablemente. Esa muchacha que hace 20 años habría estado aterrorizada con un gringo al frente, mirando para otro lado. Esa muchacha hoy habla mejor inglés que cualquier persona de los que estamos aquí sentados. O sea, hablaba de tú a tú con ese gringo, era la que atendía ahí, lo organizó. Yo decía, estos signos de cosmopolitismo, estos signos de dejar de despreciar el mundo, porque Colombia ha despreciado el mundo, son interesantes. Nos hacen pensar que no somos únicos. Colombia es un país ombliguista, un país que se encerró, un país que solo miró a Estados Unidos como su norte, digamos, simbólico, por lo menos en el último siglo. Y hoy en día yo creo que esta juventud se está abriendo a un montón de sensibilidades, y yo ahí es donde digo que hay esperanza, pero por supuesto sí creo que tiene que haber una voluntad política de acabar con esa inmovilidad social. O sea, ese techo de cristal que tiene cualquier joven en Colombia, que no sea de élite, que no sea de estrato 5 o 6, solo nos va a llenar de problemas, que eso es lo que está pasando. La gente no tiene oportunidades. Lo que decían las mamás de los chicos de la primera línea era eso, era yo prefiero estar aquí acompañando a mi hijo, además aquí están juntos y están comiendo y hay parche y hay amistad y hay afecto, porque si no, ¿dónde están? Pues cooptados por la nueva arremetida de la violencia y de las bandas criminales y del narcotráfico y todo el polvorín que tenemos armado en este país desde hace tantos años, instrumentalizados. Aquí por lo menos estaban instrumentalizados por otras razones, y yo creo que eso es muy importante. Definitivamente, adhiero al chauvinismo nacional, que nosotros siempre hemos estado de espaldas, y ahí va lo de la alemana que fue echada del país, lo de la guerrillera holandesa, que eso fue también un problema, pues que nadie podía creer, que cómo así. Y aquí la respuesta era como, ¿qué hacen estos extranjeros? Pues aquí, ¿cómo así? Porque es que en Colombia la tradición es que los extranjeros no tienen por qué estar acá. O sea, es increíble sí, la y cantidad. Legislativamente, Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos que expidió leyes en contra de los migrantes. En una época en que nosotros, la migración europea entraba por el Caribe, entraba por el Caribe colombiano hacia toda Latinoamérica, y Colombia expidiendo leyes anti-migración. Somos horribles con los extranjeros. Nosotros creemos que no, que nos abrimos de pata, es mentira. Uno va a Venezuela, en Venezuela está lleno de españoles, de portugueses, de chinos, es increíble la migración y la movilidad social que eso produjo en la Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en Argentina, en Perú y Colombia, claro, entre otras, porque como siempre hemos estado en guerra, pues ¿a qué extranjero le va a dar por ir a fundar, a poner una familia y a criar paticos, pues, en un país que viene echándose bala? Entonces uno pues no viene, y los que venían con intereses pues muy sospechosos a pescar en río revuelto, ¿no? Entonces que haya una apertura, digamos, de verdad, como de un crecimiento como a las fronteras, abrir este mundo de verdad. En los últimos 20 años yo creo que ha habido más presencia de extranjeros que en todo el resto de la historia del país, yo no sé, entre otras por la crisis europea, la crisis de Italia, de Grecia y de España, que incluso vivimos meseros españoles en este país, ¿no? Que lo atienda un mesero español o un mesero italiano, eso era como extraordinario y fue muy bien. Y la primera migración venezolana fue una migración muy poderosa y bacana. Y hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando con los venezolanos, y lo toco, porque me parece que está en la línea,
porque nosotros podemos empezar a estigmatizar al pueblo venezolano desde aquí y convencidos de que nosotros éramos Suiza, pues de que antes no habían ladrones aquí hasta que llegaron los venezolanos. Que eso sí me parecía a mí imperdonable de la gente progresista que llega al poder. Es decir, uno no puede ser tan cretino, y perdón la palabra, de alcanzar posiciones de poder pensando de una manera progresista para reprimir y estigmatizar a los demás. Yo eso lo considero imperdonable. Es decir, que alguien sea capaz de decir, siendo diversa además, como la alcaldesa de Bogotá, que el problema son los venezolanos, o que es la izquierda pagándole los cascos a los muchachos de la primera línea, yo considero que eso es inadmisible. Y yo lo digo en público porque yo no creo que uno tenga que estigmatizar a nadie, ni por su raza, ni por sus preferencias, ni por nada, incluso ni a la gente derecha. Yo creo que podemos vivir juntos. Y ahí nos estamos metiendo en un terreno supremamente sensible, sobre el cual la Universidad del Norte, aquí el programa de Derecho, tiene un activismo importante. Tenemos una clínica jurídica en la que atendemos a una cantidad de población migrantes venezolanos. Y independientemente de las asesorías jurídicas que el programa de Derecho presta, yo creo que el núcleo esencial es problemas comunes públicos que tiene toda Latinoamérica y problemas sectoriales con una exclusión de la diferencia generada por la nacionalidad que la Constitución prohíbe, entre otras cosas, pero a la vez el ejercicio de los derechos de libertad es para absolutamente todos, para nacionales y para extranjeros. Entonces ahí nos mete en un realismo social, en una configuración de la realidad social con un marco constitucional completamente protector que marca una peligrosidad con relación al discurso. Y no solamente los extranjeros tienen esa protección de los derechos de libertad, sino que en buena hora, también a partir de decisión de la Corte Constitucional, por ejemplo, se ha protegido a las mujeres venezolanas embarazadas para recibir derechos de asistencia en salud por su condición. Pero digamos que lo que quiero decir en última es que, ojo, los extranjeros también tienen derecho a la protesta social, a ejercer el derecho a la protesta social, porque es un derecho de libertad que te permite decir en contra de lo que estés, de alzar la voz para decir no estoy de acuerdo con y tengo derecho a. Yo creo que yo cierro, nuestros invitados Cristian y Juan David cerrarán con sus observaciones. Yo cierro pensando que en Colombia vamos a seguir protestando. Yo creo que después de la experiencia del 2019, de la experiencia del 2021, y con todo el costo en muertes, en infraestructuras que se ha generado, creo que la protesta social empieza a articularse como un derecho de libertad que permite la realización de otros derechos. Y que el reto que tenemos, por ejemplo, yo, desde el lugar de ubicación del que hablo, que es como profesora de Derecho de esta universidad, que tengo es lograr hacer pedagogía constitucional para que la población colombiana desestigmatice a quienes protestan en la calle, no son vándalos, y para que el gobierno nacional desestigmatice, se me ha enredado la lengua siempre que digo esa palabra, a quienes hacemos protesta social y que lo dimensione como es un derecho individual que genera una acción colectiva, emocional, pasional, frente a las injusticias y la incapacidad histórica del Estado que señaló el señor Cristian Virgo. Me despido yo con eso. Bueno, yo quiero, para terminar, decir que el Estado colombiano es capaz con esto. Está en la Constitución del país. O sea, no es el Estado el que fracasa, son los gobiernos los que fracasan.
Y eso hay que empezar a quitarle al Estado la responsabilidad y poner a los gobiernos específicamente la manipulación que hacen de la Constitución para poder hacer todo esto y poner al servicio de unas ideas absurdas, torpes y retardatarias a los ejércitos en contra de un pueblo para decir, hombre, usted no pueden pedir el Estado tiene la Constitución y el Estado es una cosa sagrada, digamos, nosotros tenemos que proteger eso siempre. Los gobiernos están en deuda con esa Constitución y con ese Estado colombiano que nosotros hemos construido entre todos a lo largo de la historia. O sea, no pueden, pues, aquí a cuenta de un gobierno de la idea que sea conservador, liberal o de izquierda, no pueden ir en contra de esas cosas que son sagradas y que hemos construido, digamos, a fuerza de muchos muertos en este país, porque son muchos, de muchas protestas sociales, de muchos movimientos, de muchas traiciones, o sea, de la guerra de los 1000 días, la paz de las guerrillas liberales de Rojas Pinilla, que es una desgracia total, ¿no? O sea, la traición, matan a Guadalupe Salcedo después de que firma la paz. Entonces, o sea, ese Estado colombiano lo hemos construido a lo largo, es solamente una revisión así a ojo de buen cubero y vemos un poco de mártires ahí, no mártires tontos por ahí con miradas de santo, mártires populares que han muerto por nosotros, porque estemos nosotros aquí defendiendo una constitución política y un Estado de Derecho. Los gobiernos no pueden ir en contravía ni de la Constitución ni del Estado porque eso es un delito. Y por supuesto que los gobiernos no pueden ordenarle ni a los ejércitos ni a la policía que vayan en contravía de la Constitución y del Estado que hemos construido entre todos, porque eso es un delito. Y eso es lo que tiene todo el mundo que tener clarísimo. Nosotros protegemos la vida sagrada del Estado, la Constitución, que es la que nos protege a nosotros, a todos juntos. Y eso es todo. Yo quisiera cerrar diciendo dos cosas, un poco como resultado de esto que hemos hablado. La primera, la convicción que nos ha traído este momento histórico y estas nuevas generaciones en el mundo, no solo en Colombia, en que tenemos que volver a darle un valor sagrado, como dice Cristian, a lo público. Es decir, lo público es lo que nos va a salvar. Si eso no lo entendemos hoy y no entendemos la desgracia que ha supuesto el neoliberalismo para el mundo desde los años 80 hasta hoy, digo 80 considerando que fue Margaret Thatcher y Reagan quienes iniciaron, digamos, la ola neoliberal que después fue recogida por todos nosotros, pero es lo público lo que nos va a salvar y creo que eso es una idea central de este momento, es un entusiasmo central de este momento, es decir, la gente le está reclamando a ese Estado o a ese gobierno de turno cosas, derechos, cosa que no pasaba antes porque no había quien, si las pensiones son de un banco, el colegio es privado, ¿a quién le voy a protestar yo si es que todo es privado? Usted aquí no puede hacer nada, esto es privado, nosotros hacemos lo que usted quiera, entonces cállese. Entonces eso creo que es un primer elemento muy importante de estas protestas. Y lo segundo, yo creo que de aquí a unos años vamos a ver el resultado simbólico de este momento, y eso lo creo en la mentalidad de la gente, en la forma de ser padres de estos jóvenes dentro de 10 años, en la manera de tratar de enlazar esas sociedades de una manera menos estratificada, menos racista, menos clasista, en la manera de entendernos regionalmente, como dijo Cristian hace un rato. Gracias a las protestas supimos cómo se llamaba la Plaza de la Paz aquí, escuchamos el acento de esos muchachos en el valle, nos conmovimos con los cánticos de Pasto y el sur del país. Entonces eso también es una tesitura que no es ninguneable. Y la última cosa como colofón, yo diría que si algo le faltó de altura a estas élites y al establecimiento colombiano fue imaginación. La manera de leer lo que pasó fue muy pobre. La manera de decir es que nos toca reprimirlos porque es que no dejan pasar los mercados, como decía alguien, pero es que a nosotros aquí nadie ha venido a preguntarnos si quieren dejar pasar, no, esperaron a que la cosa se pusiera terrible para pasar con camionetas por encima de ellos y para dar bala, para propiciar una situación insostenible, pero no hubo imaginación. Yo decía, ¿dónde está la imaginación de los gobiernos para hacer algo ahí, en ese momento, en el momento de la primera línea? Ahí hay que hacer algo, están juntos. La oportunidad más grande que tenemos. Exacto, y no hubo. De incluso volverse hasta reelegir. Total. Pero aquí los gobernantes, como una célebre ministra
cuando le preguntaron por qué no hay mujeres en la delegación que ustedes llevan a Francia. No, esto no es un asunto de género, esto es un asunto de calidad. Entonces, si estamos pensando así, estamos en un país cuya imaginación, perdón, con la imaginación de las élites es realmente muy pobre o no le interesa tener imaginación con los otros. Y yo creo que eso es lo que están mostrando estas organizaciones sociales, imaginación, es decir, ese viejo acerto de mayo del 68, de la imaginación al poder, es posible que tenga esperanza en el mundo de hoy. Gracias Juan David Correa, Cristian Valencia, Alberto Madero, Tony Celia, todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio, quienes nos siguen por el canal académico Uninorte, por esta conversación con estos dos invitados en nuestra casa, tan importante, yo pienso, tan oportuna en un contexto completamente necesario. Gracias a ti, Viridiana. Muchas gracias. Antes de cerrar esto, yo quiero volver a agradecer a la Universidad del Norte por este espacio que nos abrió para la presentación de la colección Futura en Tránsito, de la cual no hablamos esta tarde, pero la presentamos, por supuesto, y agradecer particularmente a Tony, a Alberto y a Viridiana, y felicitarlos adicionalmente, porque mientras estaba ahí sentado escuchándolos, caí en cuenta de algo que la verdad no había tenido en cuenta, ¿no? Y es de lo que estamos hablando y dónde lo estamos hablando. Porque yo creo que el tema de la estigmatización de la protesta tiene también que ver con el tema de la estigmatización de la universidad pública. Y aquí no solamente estamos hablando del tema de la estigmatización en un espacio que no es el espacio natural que vendría a ser la universidad pública, sino estamos en una universidad privada, y no cualquier universidad privada, no estamos en una universidad privada de garaje, sino en la universidad privada más importante de la costa caribe colombiana y una de las 10 universidades más importantes del país. Esto en la Javeriana, el Rosario o los Andes creo que es impensable. En la Javeriana de Cali, por supuesto que es imposible. En la FIT de Medellín. Sin embargo, aquí, en una ciudad como Barranquilla, hemos tenido hoy la oportunidad de hablar, de debatir y de participar en un tema tan importante para el país como esto. Yo creo que mientras estaba ahí oyendo a Juan David particularmente, esto hace parte del tema de la esperanza, ¿no? La esperanza de que se abra una tribuna mucho más amplia para hablar de estos temas que son privados, que son prohibidos, que son negados. Y bueno, como dijo Juan David al principio, esto hace parte de Futuro en Tránsito, que es precisamente debatir en público a partir de unas palabras que trabajaron 39 actores. Muchas gracias entonces. Claro. Dale. Ven, Luis, ahora sí la mitad, a ver si no temas. Sí, ya. Ya. Solamente Pasa. 2 segundos. Dale. Espérate para que me bonito. Tú eres que eres bonita siempre, así que... Ni me hagas.